Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre las funciones de orden superior y cómo se comportan en Haskell. Ya vimos varias propiedades, vimos algunas formas de definir funciones de orden superior, que fue, ejemplificamos a map, a filter, hicimos una implementación de la función zipwidth y terminamos haciendo un ejercicio de la secuencia de collats utilizando las lambdas. Entonces, otra cosa que nos faltaba por platicar es cómo funciona la aplicación de funciones. Entonces, en general, vamos a poner el título, aplicación de funciones. La aplicación de funciones tiene el nivel de precedencia más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que si aparecen varios operadores o varias instrucciones que realizar en un mismo código, siempre voy a realizar primero la aplicación de funciones. Y por el otro lado, vamos a decir que asocia a la izquierda. Es decir, si yo tengo más de una aplicación de función y no sé cuál hacer primero, siempre voy haciéndolas de primero las de la izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de este tipo bueno, de estos dos conceptos para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, para ejemplificarlo, vamos a definir una función que se llama doble, que recibe un número entero y nos devuelve un entero. De esta forma, la función doble lo que va a hacer es recibir una x y va a multiplicar esa x por 2, ¿no? Es todo lo que va a hacer. Entonces, usando esta función, vamos a ejemplificar estos conceptos. Déjenme cargarla. 6. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo escribo doble de más 2 con 3, ¿cuál debería ser el resultado? ¿No? Digo, sí voy a ver el resultado, pero intuitivamente, ¿no? Uno pensaría pues en dos maneras de evaluar esta expresión. Por un lado, yo primero podría calcular doble de 2 usando la corrificación que ya vimos anteriormente y después a eso sumarle 3, ¿no? Es decir, doble 2 me devuelve 4 y le sumo 3 y me devuelve 7. Aunque también tenemos otra forma que es aplicarle el doble a 2 más 3, que sería el doble de 5, que nos debería dar 10. Entonces, ¿cuál debería ser el resultado de esta llamada? Pues como dijimos, ¿no? La aplicación de funciones tiene la mayor precedencia. Por lo tanto, lo primero que va a hacer en esta operación, ¿no? Es aplicar la aplicación de función, valga la redundancia, ¿no? Siempre se hacen primero las aplicaciones de función. Entonces, lo que va a hacer es justamente lo que tenemos aquí. Calcula el doble de 2 y a eso le suma 3, por lo tanto, nos va a dar 7 como resultado, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con que tiene el mayor o el nivel de precedencia más alto. Y por el otro lado, cuando hablamos de asociatividad, siempre nos referimos hacia qué operación resolvemos primero. Entonces, si yo tengo doble 2, ¿no? Yo tengo que ver primero cuál doble voy a hacer. Es decir, tenemos también dos formas de evaluar esta expresión. Yo podría hacer primero calcularle el doble a la función doble y después pasarle un 2. O primero calcular, más bien primero calcularle el doble a 2 y eso pasárselo a la función. Evidentemente aquí es muy intuitivo que se hace primero, pero esto no siempre puede ser de esta forma. En el caso de la aplicación de función, por eso asociamos a la izquierda, para que el argumento quede contenido. Entonces lo que vamos a hacer, dado que asocia a la izquierda, pues es tomar este valor. Primero resolvemos el valor que está después de la primera llamada a función, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tuviera tres funciones, por ejemplo, f, g y h, y yo quisiera asociarlas, como asocia a la izquierda, primero hago f de g, que sería el lado izquierdo, y después haría el lado izquierdo resultante, que sería aplicar la h. Entonces, aunque uno cree que esto es más intuitivo y que por lo tanto Haskell va a evaluar así, en realidad lo que está haciendo es justamente esto.
Entonces cuando nosotros ejecutemos este código nos va a lanzar un error porque no puede calcular doble de doble, ¿no? Porque la función se definió bajo un entero, no bajo otra función. Entonces, a pesar de esta precedencia y asociatividad, pues hay ocasiones en las que yo quisiera que esto no funcionara así, ¿no? Entonces Haskell nos provee otra función muy útil que se llama, bueno, que se representa con el símbolo de pesitos, o no de pesos, de dólar, si lo quieren ver también de esta forma, este símbolo. Entonces esta función también define una aplicación de función, pero en lugar de tener el nivel más alto de precedencia, tiene el nivel más bajo. Y en lugar de asociar a la izquierda, va a asociar a la derecha, ¿no? Entonces, además lo puedo utilizar infijamente. Por ejemplo, si yo tengo doble de 2 más 3 y quiero utilizar, en lugar de la aplicación normal, que es poniendo este espacio, poner el símbolo de pesitos, pues lo que va a hacer es tomar el nivel de precedencia más bajo. Entonces, en este caso va a resolver primero la suma y después la aplicación. Si resuelvo primero la suma me da 5 y después le aplica el doble, por lo tanto me da 10. Y si por el contrario a doble le aplico de esta forma, como lo hicimos hace rato, como en vez de asociar a la izquierda asocia a la derecha, primero va a resolver doble de 3 dándonos un 6 y eso le va a calcular el doble dando 12, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que queramos hacer y el uso de uno u otro operador. Y ya para acabar este tema de las funciones de orden superior, vamos a tener otro concepto muy importante que son la composición de funciones. Este concepto seguramente lo estudiaron en sus cursos de cálculo, ¿no? En matemáticas podemos componer dos funciones, de manera que yo puedo crear una nueva función a partir de esas dos, de manera que al momento de que yo aplique esta función con un argumento se haga una evaluación compuesta. Es decir, si yo tengo una función f, ¿no? Y tengo una función g y las componemos y después las evaluamos, lo que vamos a hacer es primero evaluar g de x y eso pasárselo justamente a f, ¿no? No sé si se acuerdan de esto en sus cursos de cálculo, ¿no? Entonces vamos a aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Para ejemplificar o para diseñar algunas funciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una lista de números, ¿no? De cualquier número y quiero que esos números se vuelvan todos negativos. Entonces uno podría pensar en primera instancia, pues mira, multiplico todos por menos 1, puesto que todos los números negativos se vuelven, pues se volverían negativos, ¿no? O sea, eso sería lo que nos diría la intuición. Pero ¿qué pasa si yo tengo ya ahí un número negativo? No, pues no me va a servir multiplicar por menos 1 porque se va a volver positivo, ¿no? Entonces sería más conveniente si yo primero calculo el valor absoluto con la función abs, ¿no? De manera que todos se vuelven positivos y después, ahora sí ya los puedo multiplicar por menos 1 o usar la función negate que hace negativos todos los números, es decir, vamos a hacer este cálculo. Entonces vamos a suponer que mi lista es esta. Menos 3, 2, 19 y 24, por decir algo. Entonces lo primero que yo tendría que hacer sería calcularle el valor absoluto a todos los elementos. Eso lo puedo hacer con map. Si se acuerdan, map recibe una función y se le aplica a cada elemento de la lista. Entonces así ya volví todos pues positivos. Si yo quisiera ahora a esta función, ¿no? A esta lista que me quedó, negarla, es decir, volver todos los números negativos, pues yo podría usar map negate, ¿no? Y hacerlos todos negativos. Ahora, en este caso yo quisiera, ¿no? Que las funciones tuvieran el nivel de presencia más bajo, porque si no, no me va a permitir hacer esto, porque va a intentar evaluar map con negate, así solito, ¿no? Entonces podemos usar el pesitos. Entonces primero le aplica absoluto y después a esa lista que nos queda le niega todos los números y ya me queda, ¿no? Esta es una función que ya resuelve el problema que quiero, pero estamos aplicando map dos veces. Entonces, ok, otra alternativa es usar una lambda que agrupe la aplicación de estas dos funciones para que no mandemos a llamar a map dos veces, ¿no? Entonces yo podría decir map y defino una lambda que reciba x y lo que haga es negar
el valor absoluto de ese parámetro, ¿no? Esta es una forma. Y le paso la misma lista, ¿no? Menos 6. Bueno, perdón, era 5, menos 3, menos 6, 7, menos 3, 2, menos 19 y 24. Y entonces nos quedaría exactamente la misma función. ¿Están haciendo lo mismo? Sí, pero es mucho más corto lo que estamos definiendo. Y, oh sorpresa, esto que estoy haciendo aquí es componer dos funciones en una. Entonces, en lugar de hacer esta llamada, puedo componer las funciones usando el operador punto, ¿no? El operador punto en Haskell lo que hace es justamente componer dos funciones. En este caso, haría la composición de f con g. Entonces yo puedo replicar este concepto diciendo, pues mira, vamos a hacer un map de el negate con el absoluto y le pasamos la misma lista, ¿no? Lo voy a copiar. Menos 6, 7, menos 3, 2, menos 19 y 24. Y nos da el mismo resultado. Entonces, la composición lo que hace es toma la primera función, se le aplica al argumento y eso se lo pasa como argumento a la segunda función, ¿no? Entonces, esto es otra forma de escribir esta lambda, ¿sale? Y pues bueno, con esto concluimos el tema de funciones de orden superior. Como siempre, cualquier duda que tengan, háganmela saber y yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye bye.